Hoy vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos acerca de los atributos de Dios. Y como podrán ver, quise ponerle de título Conocer al Dios verdadero. En el transcurso de hoy y de la próxima semana voy a justificar ese título, Conocer al Dios verdadero. Pero lo primero que quiero que sepamos es que tal vez usted dirá, ¿en qué se relaciona el título con estudiar los atributos de Dios? Lo primero que quiero que pensemos es que cuando conocemos a una persona, por lo general lo conocemos por los atributos de esa persona. Por decir así, podemos decir que X persona es una persona amable, es una persona respetuosa, es una persona que no es difícil que es difícil de que se enoje. Y a la luz de los atributos de esa persona, nosotros podemos decir conocer a esa persona. Ahora, en cuanto a Dios, no solamente conocer los atributos de Dios, sino realmente tener una comprensión y una asimilación, el abrazar, el comprender y el actuar en pro de esos atributos. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a estar viendo en este tiempo que vamos a estar estudiando acerca de los atributos de Dios. Hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos en una introducción hoy y la próxima semana. Lo que vamos a hacer hoy, mi intención con lo que busco hoy es identificar un problema que hay con respecto al conocimiento de Dios y con base a eso que nos lleve a ver la importancia que hay en conocer al Dios verdadero. Entonces, lo que vamos a hacer primero es identificar el problema. Vamos a ver si podemos juntos, porque la idea es que sea bastante interactivo, juntos poder ir a identificar ese problema. Ok. Lo primero que vamos a pensar es en que la existencia de Dios es algo que es innegable. Y vamos a ver Salmo 19, verso 1. Quiero que me acompañen al Salmo 19, verso 1. Vamos a estar utilizando mucho nuestras Biblias, entonces esta es una buena práctica que vamos a estar teniendo. Salmo 19, verso 1. Quizás muy conocido, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué nos está diciendo este verso? Básicamente, cuando nosotros vemos los cielos, podemos ver que hay alguien que creó esos cielos. Ese es Dios. El firmamento anuncia las obras de tus manos. Una de las cosas por las que a mí me encanta ver a Dios es en su creación. Porque sabemos que Dios es espíritu, Dios no es una forma física que nosotros podamos determinar, pero una de las formas que la Biblia misma declara, en la cual hay algo que es inexcusable de que Dios existe, es en los cielos, en su creación. Si seguimos leyendo ahí los versículos del 19, aún habla más y profundiza más. En el verso 2 dice: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Lo que vemos acá es que al ver el funcionamiento del cielo, al ver el funcionamiento de todo el sistema de la creación, tenemos que llegar a la conclusión de que hay un Dios. Es lo que en teoría se denomina, ya se me olvidó el nombre, el diseño inteligente. Cuando hablamos de que hay diferentes teorías acerca de la creación, estaban los evolucionistas que creen que la Tierra, de todo lo que somos, surgió de la nada. Está el famoso Big Bang, que todo fue una explosión y de ahí se creó todo. Y está el diseño inteligente, que es el más inteligente de todos, porque nos hace ver la creación, nos hace ver los cielos, nos hace ver los ecosistemas, todo el mundo creado, y nos llega a la única conclusión de que algo diseñó
todo eso que vemos. Y por supuesto que es un ser superior, un ser supremo, y ese es nuestro Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, porque ahí también habla un poco acerca de ello. Romanos 1, y pese a que Jaime va a estar profundizando con Romanos, no quiero meterme ahí, pero es totalmente necesario que vaya por esos versículos hoy. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, se está refiriendo a Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una sola excusa para que alguien se levante y diga no existe un Dios, no hay un Dios. No hay una sola excusa, porque el poder y la deidad se ven claramente en la creación, dice Romanos 1:20. O sea, ¿cómo explicamos nosotros tanto diseño, tan inteligencia en una creación? ¿Cómo funcionan las cosas? Tan solo ver el ciclo de la lluvia, cómo cae la lluvia, sirve para regar las plantas, germinan las plantas, crecen, la lluvia se evapora y vuelve nuevamente a los cielos para que siga el ciclo. Alguien podría decir, eso puede salir de la nada, puede salir de una explosión. Es totalmente ilógico pensar de que algo como eso pueda salir de la nada. Ahora, si nos pusiéramos a ahondar en ello, en ver la profundidad del cuerpo humano, cómo todo el sistema del ser humano funciona, llegaríamos lógicamente a pensar en que hay un ser creador. Ahora, quizá a este punto alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué existen los ateos? Porque hay personas que niegan la existencia de un Dios. A mí me encanta una frase que dijo Juan Calvino y quise compartirla aquí con ustedes. Vea lo que dijo este hombre. Dice, esto pues deberán tener por seguro todos aquellos que juzgan rectamente, que está esculpido en el alma de cada hombre un sentimiento de divinidad, el cual de ningún modo se puede destruir, y que naturalmente está arraigado en todos esta convicción, que hay un Dios. Yo sé que no solamente porque lo diga Juan Calvino tiene que ser específicamente verdad, pero muy profundo en el alma de cada ser humano está esa convicción de que hay un Dios, de que existe un Dios, de que nosotros no vinimos de la nada, de que las cosas no sucedieron por mera casualidad, sino que hay un Dios. Ahora, si nos vamos a la Biblia, vemos desde un principio que la Biblia nunca trata de convencer a nadie si existe o no un Dios. ¿Ustedes nunca se han puesto a ver eso? En ningún momento la Biblia trata de convencer a nadie, simplemente lo asume. Si nos vamos a Génesis 1:1, ¿cómo inicia Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice, bueno, vamos a hablar acerca de una teoría que tenemos de que existe un Dios. No, simplemente inicia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, inicia desde un punto de partida que Dios existe. Y si usted se pone a ver a lo largo de todo el desarrollo del Antiguo Testamento, nunca hay nadie que se levante y tenga en duda de que existe un Dios. Si habla acerca de la rebeldía a ese Dios y de la adoración a otros dioses, pero nunca se habla acerca del convencimiento de que si existe o no existe un Dios. Lo único que la Biblia dice con respecto a algo con que si existe o no existe es que si alguien afirma, si alguien dice que no hay Dios, es un necio. Eso lo dice Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, eso está claramente visto en las páginas de la Escritura. Aquí entonces es como podemos comprender cómo es que hay ateos, cómo es que hay agnósticos. Por cierto, es interesante la palabra agnósticos porque agnósticos viene de la palabra gnósticos. Gnóstico significa conocer y agnóstico significa no conocer. Entonces los agnósticos es que no conocen, es que son unos ignorantes. Pero
vean qué interesante que no existen realmente los ateos. Lo que existe es gente que quiere negar la existencia de un Dios, pero no existe tal cosa como los ateos. Ahora, por más entonces que lo nieguen, no hay tal cosa en el corazón del ser humano que se pueda decir no hay un Dios. Todo el mundo lo tiene en lo más profundo de su ser arraigado. Lo que hay, como les dije, es la gente que niega la existencia de Dios, pero también hay otro grupo de gente, la gente que no niega la existencia de Dios, y esa es la gran mayoría. El grupo de gente que no niega la existencia de Dios, que sabe que hay un Dios y lo afirma, y si usted le pregunta, ¿hay Dios? Ellos afirman y asienten, sí hay un Dios, pero hay un problema, y aquí es a donde los quería traer en ese sentido. Simplemente desconocen de Él. Es diferente conocer de la existencia de un Dios a conocer a ese Dios que existe. Porque hay muchas personas que, como les digo, usted les puede preguntar, ¿usted cree que existe un Dios? Y ellos van a decir, sí, yo creo que existe un Dios. Pero si usted les pregunta, ¿usted conoce a ese Dios? Es diferente. Déjenme ponerles un ejemplo. Yo conozco que existe Barack Obama. Y yo no lo puedo negar. Y nadie en esta sala lo puede negar. Pero ¿quién de aquí conoce a Barack Obama? Conoce sus gustos, conoce sus cosas íntimas, las cosas de agrado de él, las cosas que le desagradan. Ninguno de nosotros conoce. Es exactamente lo mismo con respecto a Dios. Hay un conocimiento de Dios, hay un conocimiento de que Dios existe, pero no le conocen. Yo puedo decir con plena certeza, yo conozco a mi esposa. Y no es que solamente conozco que exista una esposa mía, sino que yo la conozco a ella. Yo sé los gustos de ella. Yo sé lo que le molesta. Yo la conozco a ella. Yo puedo decirlo certeramente eso. Yo puedo decir con respecto a, inclusive para no hablar de algo tan lejano como Estados Unidos, yo puedo decir yo conozco a la presidenta de nuestro país. Pero yo conozco que ella existe, que ella está ahí en la presidencia, sé su nombre, sé algunas cosas de ella, pero no la conozco realmente. Entonces, esa es la gran diferencia entre simplemente conocer la existencia de un Dios a conocer a ese Dios. Y el asunto aquí es que no todo ser humano quiere conocer a ese Dios. Y ese es el problema. Todo ser humano conoce que existe un Dios, pero no todo ser humano quiere conocer a ese Dios. Vamos por favor a Romanos, si que estaban por ahí. Romanos 1:21. Acabamos de leer el verso 20, que nos habla acerca de que no hay excusa para creer en un Dios. Y el verso 21, vea lo que pasa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese pues habiendo conocido a Dios, debemos de entender por la lógica que no se trata de un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo. Se trata de un conocimiento de que ese Dios existe. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Se conoce a través de la creación, se conoce a través de los cielos, de la tierra, de todo el firmamento. Se conoce que ese Dios existe. Pues habiendo conocido a ese Dios, ¿qué es lo que pasa? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Veámoslo de este modo, la reacción correcta, esto venía conversando ayer con Jaime, la reacción correcta que tiene que haber al conocer que existe un Dios que es el creador de los cielos y de la tierra, que es el rey, que es el gobernador sobre todo el universo, la reacción correcta es glorificarle y darle gracias. Esa es la reacción que debería tener todo ser humano al darse cuenta, al profundizar la idea de que hay un Dios, de que Él fue el que me creó y Él es el que me gobierna. Al darme cuenta de eso, la única reacción posible o lógica es
glorificarle y darle gracias. Pero vemos que hay en la humanidad lo contrario, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ahora pensemos en esto, para yo poder glorificar a Dios es imperativo que primero le conozca. Porque ¿cómo puedo glorificar yo a alguien si no sé cómo se le glorifica? Para yo poder glorificar a Dios, entonces es imperativo que yo le conozca. Para yo poder agradar a mi esposa, yo tengo que saber las cosas que le gustan a ella. Entonces, como yo sé las cosas que le gustan a ella, yo voy a hacer esas cosas y de esa forma yo le voy a agradar. Para poder agradar a Dios, yo necesito saber qué es lo que le agrada y también qué es lo que no le agrada, de tal modo que yo evite hacer esas cosas y de esa forma le pueda glorificar. Entonces, de una u otra forma, el verso 21, aparte de decirnos que el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le glorificó ni le dio gracias, eso quiere decir que ni siquiera hizo el intento de conocerle. Sabe que existe un Dios, pero no quiso conocerle. Vea más bien lo que hizo. Sigue el versículo 21, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se pusieron a pensar más allá de lo que pudiera haber. O sea, yo sé que esto hay, pero entonces mi mente, mejor me envanezco mi mente, mis pensamientos y comienzo a pensar lo que yo estime. Y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso entonces es que vemos en la humanidad tanto criterio acerca de Dios. Ustedes no se han puesto a pensar en eso. Existen muchos criterios acerca de Dios. Hagamos una encuesta a nivel de San Ramón únicamente y vamos a ver infinidades de criterios acerca de Dios. Por ejemplo, hay quienes creen que Dios creó la tierra y a los seres humanos y luego lo dejó todo a aventura de su propia suerte. Hay gente que cree que existe un Dios, pero ese Dios simplemente creó la tierra y dejó todo ahí a que se desarrollara como ellos quisieran y Él ahora está jugando golf con otros dioses. Es una creencia que hay, es popular, es así. Por supuesto, todos entendemos que no es así. Hay quienes creen que Dios es un anciano de barbas blancas que mira como un espectador lo que sucede acá en la tierra y que es un anciano decrépito que está ahí ya demasiado viejo y no tiene poder sobre las cosas. Hay gente que cree que así es Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Dios ni darle gloria como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos y crean a Dios a la imagen que ellos gusten, a lo que ellos piensan. Hay más, voy a ponerlos rápidamente. Hay quienes creen que Dios es como un genio de la lámpara mágica que está dispuesto a satisfacer sus deseos apenas es invocado. Entonces ahí vemos tantas personas que creen que Dios existe, sí, pero Dios es solamente alguien que me da, y yo le puedo pedir. Y en el momento en que tengo bien, no necesito nada, entonces no me acuerdo de ese Dios. Pero cuando tengo necesidad, ahí sí tengo un Dios que es como, nada más tengo que frotar la lamparita, venga y salga y a darme. Otros creen que Dios es un tirano que hace cuanto le viene en gana para hacernos sufrir. O sea, como que Dios dijo, voy a inventarme un juego, voy a crear a la raza humana y voy a hacerla sufrir para yo divertirme. Hay quienes tienen ese criterio también. O hay otros que creen que Dios es como Santa Claus, que si te portas bien te dará un regalo a fin de año, o si no te portas bien, entonces no. Esos son solamente algunos de los criterios que podemos encontrar acerca de Dios. Ahora, nosotros por la gracia de Dios sabemos que Dios no es ninguna de esas formas que hemos visto. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se da este criterios tan errados acerca de Dios? Ya lo vimos en Romanos 1:21, pero quiero que leamos también los versos 22 y 23 que nos ahondan en este pensamiento. Vean lo que hace, en lugar de glorificar a Dios y darle gracias, se envanecen en sus propios pensamientos. En verso 22 de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, no queremos conocer a ese Dios,
No queremos profundizar en ese Dios que creó los cielos y la tierra, sino que me envanezco en mis propios razonamientos y yo cambio esa imagen de Dios incorruptible en forma de lo que a mí me venga en gana, en forma de hombre o en forma de animal o en forma de reptil. Creo un Dios dentro de mi cabeza que sea como yo lo estimo que así sea. Eso es lo que hacen. Entonces, lo que hace el ser humano es que ignora el conocimiento de Dios y crea un Dios para sí mismo. Hubo un agnóstico francés que dijo en son de broma: Dios creó al hombre a su propia imagen y el hombre le devolvió el favor. ¿Entendemos lo que está queriendo decir? Dios creó al hombre a su propia imagen, entonces el hombre lo que hizo fue crear a Dios a su propia imagen. El hombre crea a Dios a la imagen que él estima. Eso es una realidad, ese es un problema. Ahora, en este punto, yo sé que quizá pueda que surja en nosotros una especie de altivez o una especie de orgullo pensando eso es la gente de afuera. Eso es lo que piensan y opinan y estiman las personas que no creen en Dios. O que no creen en el Dios verdadero. Pero hay un problema mucho más profundo. Y este es hasta donde quiero que pensemos hoy. Hay un problema, hay un desconocimiento de Dios en toda la humanidad. Pero el problema es aún mayor. Y vamos a ver este problema en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer versículos del 16 al 23. Esto me va a ayudar a introducir el problema que quiero que analicemos. Hechos 17, versos del 16 al 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esto es, Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora, yo sé que usted querrá decir: ¿cuál es el problema que sucede aquí? Pablo está en Atenas y Pablo tiene una discusión con los atenienses. No tiene que ver nada con los cristianos, pero quiero que nos centremos en lo que Pablo les dice en el versículo 23. A partir del 22, donde dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tenemos una situación acá. Todavía eso no era. Los atenienses, los epicúreos, los filósofos,
eran muy religiosos. Ellos eran politeístas, ellos creían en muchos dioses, tenían todas sus imágenes. Cuando llevan a Pablo al Areópago y llega a ese lugar que era donde se reunían todos a filosofar y a escuchar acerca de nuevas tendencias, de nuevos dioses, ponen a Pablo ahí y él les dice, veo que son muy religiosos y ustedes tienen muchos dioses, pero es interesante que Pablo resalta una seña que tenían que decir al Dios no conocido. Estos epicúreos eran tan idólatras o tan religiosos, como les llama Pablo, que ellos adoraban a un Dios. No sabemos quién es ese Dios, no sabemos cómo sea ese Dios, pero igual nosotros lo adoramos. Exacto. Si hay algún Dios que falte, ese lo adoramos. Pero vea qué interesante, adoraban a un Dios el cual desconocían cómo fuera ese Dios. No sabían ni su nombre, no sabían sus atributos, no sabían sus gustos, no sabían nada. Lo que yo quiero traer a pensamiento, y es una realidad que es triste, es que dentro de la iglesia actual existe un gran mal, y es que se está adorando a un Dios que no se conoce. Al Dios no conocido, ese mismo título, al Dios no conocido, que adoraban los atenienses, los epicúreos, es el Dios que están adorando en la iglesia. No lo conocen. Y es algo triste. ¿Qué es la diferencia entre los atenienses de Hechos 17 y la iglesia de hoy en día? Es simplemente que los atenienses eran politeístas y nosotros profesamos el monoteísmo, o sea, adorar a un solo Dios. Pero quizá en las casas de muchas familias que profesan la fe cristiana está ese título que dice al Dios no conocido y adoran a un Dios que no conocen realmente. Yo sé que hasta ese punto tal vez pueda que sea una frase o una declaración un poco controversial o un poco chocante decir que la iglesia no conoce a Dios. Usted va a decir, Daniel, creo que se está aligerando mucho en decir eso, pero esto no es una realidad que sea solamente hoy, sino es algo que ha estado en el pueblo de Dios todo el tiempo. Vean lo que dice Jeremías 4:22. Porque mi pueblo, es Dios el que está hablando, mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios está hablando a través de Jeremías y está hablando del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios, del pueblo que Dios destinó en Abraham y le dio la promesa de que de él haría una gran multitud de gente, el pueblo que en el monte Sinaí le fue entregada la ley de Jehová, los cuales tenían los sacerdotes de Jehová, el pueblo en el cual estaba el templo del Señor y en el lugar santísimo donde el cual estaba la mera presencia del Señor. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de ese pueblo? En Jeremías 4:22, este pueblo no me conoce. Qué interesante, un pueblo que tenía todo para conocer al Dios verdadero, y Dios mismo dice acerca de ellos, no me conocen. Aquí no está iniciando la historia del pueblo de Israel. Aquí ya lleva años de todo el desarrollo del pueblo de Israel. Ya habían pasado los 40 años en el desierto, ya habían pasado el tiempo de los jueces, ya había pasado inclusive el tiempo de los reyes. Y aquí llega a este punto y todos esos son años de años y Dios dice, este pueblo no me conoce. Por eso no es una declaración para nada falsa decir que la iglesia tampoco conoce a Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermano, por favor no me malentienda, que usted no conoce a Dios. No estoy juzgando sin conocer, porque usted y yo podemos saber si conocemos a ese Dios. Y de hecho, una de las intenciones de esta serie de estudios bíblicos es para que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente conocemos a Dios o tenemos un criterio de Dios errado.
Y eso es lo que se quiere sanar. Pero lo que quiero que empecemos es con la importancia de conocer de que hay un Dios dentro de la cristiandad, para muchos, que es un Dios desconocido. Vean lo que dice Jesús en Juan 16, 1-3. Él estaba hablando a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesucristo se está refiriendo de alguna gente que va a perseguir a los discípulos de Él y eventualmente los va a matar, y ellos al hacer eso piensan que están rindiendo culto a Dios, piensan que están adorando a Dios y están siendo fieles a Dios. Pero dice, esto lo hacen, ¿por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Vemos nuevamente dentro del pueblo que se supone que era el pueblo de Dios, un desconocimiento de Dios. Es una realidad triste, y es importante que nosotros nos demos cuenta de esa realidad, porque muchas veces debemos de asombrarnos y maravillarnos de la ignorancia que tenemos nosotros acerca de nuestro Dios, y que por esa ignorancia que tenemos acerca de nuestro Dios es que muchas veces vivimos las vidas en las que estamos. Yo sé que esta pregunta que voy a hacer, todo el mundo podría decir que sí hasta este punto, ¿verdad? Espero que todo el mundo pueda decir que sí, pero quiero que ahondemos en eso. ¿Es necesario entonces conocer a Dios? ¿Es necesario realmente? Porque uno podría decir, no, yo puedo jugármela y vivir mi vida cristiana sin necesariamente conocer a Dios. ¿Es así o no es así? Quiero presentar algunas ideas de lo que podemos lograr o lo que no podemos lograr si conocemos a Dios. Vamos a ver. Eso es en un sentido negativo. Cuando no conocemos a Dios, corremos el peligro de adorar a un Dios falso. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a Éxodo 20, que ahí vamos a quedar un ratito. Éxodo capítulo 20. Y versículo 3. Dice, y ya lo dije, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un Dios ajeno? Un Dios que no sea el Dios verdadero. Si nosotros desconocemos al Dios verdadero, podemos caer en el grave error de adorar un Dios falso. Dentro de nosotros mismos, crear un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, o a la imagen y la semejanza de que nos hayan dicho o nos haya enseñado, desconociendo nosotros al Dios verdadero. Entonces empezamos a adorar a algo pensando que ese es el Dios verdadero cuando es un Dios falso. Y aquí estamos fallando en el primer mandamiento. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová. Eso es lo que hacen los mormones. Eso es lo que hacen todas las sectas que creen tener un Dios, porque vean que los testigos de Jehová son monoteístas, solo creen en un Dios. Los mormones también. Pero ¿qué es lo que pasa con los testigos de Jehová? Que ellos han creado a un Dios, a la imagen en la que ellos creen, utilizan la misma Biblia que nosotros, pero creen en un Dios diferente. Y ese es un Dios falso. Tan solo con ese primer mandamiento, entonces vemos que ellos ya fallaron. No sé si alguno de ustedes ha podido estudiar la historia del surgimiento de los testigos de Jehová, pero el fundador de los testigos de Jehová era cristiano. Era de una denominación, si no me equivoco, metodista,
y la situación que le pasó a él fue que en un debate que él tuvo contra un agnóstico ateo, no pudo defender bien la fe que él tenía. O sea, le ganaron en los argumentos, él se frustró tanto que comenzó una organización completamente aparte, donde él sí supiera y tuviera todos los conocimientos, donde él inventaba lo que él quería, la famosa Torre Vigía, y a partir de ahí comienza a desarrollarse en 1900 todo lo que es el movimiento de los testigos de Jehová. Pero ¿cómo surge? Surge de una persona que profesaba una fe en Cristo, que desconocía a su Dios y que comenzó a crear a un Dios a su propia imagen. Los testigos de Jehová, podemos decir con certeza, están adorando a un Dios falso. ¿Y de dónde surge? De un desconocimiento del Dios verdadero. Entonces ese es un gran problema, el problema que debemos de evitar. Si no conocemos al Dios verdadero, podemos caer en el error de adorar a un Dios falso y estamos fallando al primer mandamiento. Quería que fuera interactivo. ¿Alguien no quiere decir un comentario hasta acá? No. Ok. Muy bien. Otro peligro. Cuando no conocemos a Dios, corremos peligro de convertirnos en idólatras. Veamos ahí mismo en Éxodo 20, pero versículos 4 y 5. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo primero que tenemos que dejar muy claro, ¿qué se diferencia el primer mandamiento del segundo mandamiento? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen, pero lo que dice es: no te harás imagen de nada que hay en el cielo ni que hay en la tierra. Quiere decir que si nosotros quisiéramos representar a nuestro Dios verdadero en una imagen, estamos siendo idólatras. Eso es un error que comete mucho la Iglesia Católica, que piensa poder representar a Dios en alguna forma, o al mismo Jesucristo. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el desconocimiento de Dios? Bueno, mucho, porque las imágenes que se hacen surgen de un desconocimiento de Dios. Primero que podríamos saber, Dios es espíritu. ¿Amén? Dios es espíritu. No podemos representarlo de ninguna forma. ¿Cómo se representa un espíritu? ¿Con una paloma? No, ¿verdad? Tenemos que entender primero que Dios es espíritu, que Dios es inmenso, que es vasto, que es totalmente fuera de nuestra imaginación. En la Biblia hay momentos en los que algún profeta dice estar en la presencia de Dios, y ¿qué es lo que dice? Simplemente un resplandor. No hay forma de que nosotros podamos representar a Dios, tampoco hay forma siquiera de representar a Cristo, como salen ahora en las películas o en muchos otros. Ahora, a este punto nosotros podemos decir, no, nosotros no caemos en eso, nunca representamos a Dios en ninguna imagen. Pero vea lo que la palabra dice, ninguna imagen. Ahora, las imágenes no solamente son figuras que nosotros podamos hacer, sino que también si yo me imagino que Dios es de una forma o de otra forma y no es conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo, estoy haciendo una imagen de Dios. Estoy siendo un idólatra. Entonces, hay muchas personas que dicen, es que yo creo que Dios es así y así y asá. O yo no creo que Dios sea así y así y asá. Yo me estoy imaginando a Dios a la manera en la que yo me imagino que ese Dios es, pero si no es el Dios verdadero, estoy siendo idólatra. ¿Me explico? ¿Sí? El otro día tenía una conversación con una persona y estábamos hablando acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano, y específicamente estábamos leyendo Romanos 9 cuando Pablo dice, Dios
tiene misericordia al que tiene misericordia y endurece al que endurece. ¿Y qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira y su misericordia, formó del mismo barro vasos para honra y vasos para ira? Y esa persona me decía, es que yo sé que eso está ahí en Romanos, pero yo no concibo a un Dios así. Es una persona que está queriendo negar a ese Dios verdadero que se revela en las páginas de la Escritura, pero está creando a un Dios a la imagen a la que ese Dios quiere que sea. Entonces, cuando desconocemos a ese Dios verdadero, podemos caer en el error de ser idólatras. Un idólatra no es solamente entonces una persona que se inclina a una imagen o a un palo o a una piedra. También podemos caer en la idolatría cuando creamos una imagen de Dios en nuestra mente. Un escritor, quiero leerles, J.I. Packer, escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, un muy buen libro recomendado. Dijo con respecto a esto, dice, a la luz de lo dicho, el propósito positivo del segundo mandamiento se hace claro. Constituye un llamado a que reconozcamos que Dios es el Creador, es trascendente, misterioso e inescrutable, que está más allá de la imaginación humana y de toda especulación filosófica, y es por ende un llamado a que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de Él, y a que permitamos que Dios mismo nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar de Él. No es que pensemos de Dios a como nosotros querramos pensar de Dios, sino que debemos de pensar de Dios a como Él nos dice que Él es. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es en un sentido positivo. Otra más, esta es en sentido positivo y es hermosa. Al conocer a Dios, accedemos a la vida eterna. Vamos a Juan capítulo 17, y es un verso conocido, pero aún así acompáñeme. Juan capítulo 17 y verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué se trata la vida eterna según la definición de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué se trata la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No puede haber una sola persona que entre a la vida eterna sin un conocimiento de Dios. Tiene que haber un conocimiento de Dios. Vea qué interesante. Si nos vamos al Evangelio, a la raíz de la fe cristiana, al Evangelio, para que una persona sea salva, tiene que reconocer que Dios es el Señor. Tiene que reconocer que ha pecado y que ese pecado ha ofendido a ese Dios santo. Pero también tiene que reconocer que ese Dios santo es amoroso y misericordioso y envió a Jesucristo a morir en la cruz para que por medio de ese sacrificio de Cristo nosotros podamos presentarnos justos delante de Él. Pero si una persona no conoce eso acerca de Dios, su santidad, si no conoce su majestad, si no conoce su gracia y su misericordia y la obra de Él, si no llega a conocer esto, ¿puede llegar a la salvación? Por supuesto que no. Entonces, tan solo para entrar a la vida eterna se necesita ese conocimiento acerca de Dios. Y la vida eterna no se trata de solamente el momento en el que yo me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo, sino que se trata de todo el caminar de santidad que se lleva a lo largo de la vida. Y ese caminar de santidad va a hacernos conocer más a nuestro Dios. Porque la santidad, ¿de qué se trata? De apartarnos para Dios, ¿no? En eso hemos profundizado bastante nosotros, de apartarnos para Dios, y al apartarnos para Dios tenemos que vivir conforme a lo que Dios le agrada, y si no conocemos lo que Dios le agrada, no podremos hacerlo, no podemos vivirlo. Si no nos apartamos de las cosas que a Dios le desagradan,
no estaríamos en el camino de santidad. Y para apartarnos de las cosas que a Dios le desagradan, debemos de saber cuáles son las cosas que a Dios le desagradan. Segunda Tesalonicenses 1:8 lo pone en una forma negativa. Vimos Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Pero segunda Tesalonicenses 1:8, cuando Pablo está hablando a los tesalonicenses y le está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que Jesucristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a dar retribución ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios, por cuanto no quisieron aprovechar la oferta de vida eterna que hay en Cristo Jesús y el conocimiento de Dios. A los que no conozcan a Dios, va a venir Cristo y les va a dar retribución. Y esa retribución es un pago de acuerdo a lo que hayan hecho. Y es entendible que si no conocieron a Dios, nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca vivieron en santidad, y Dios va a condenarles. ¿Cómo vamos? Bien. Ajá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. 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 Amén. Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Hay más razones. Al exponernos al conocimiento de Dios, llegamos a un mayor conocimiento de nosotros mismos. Hay todo un movimiento psicológico, ¿verdad? De conocerse a sí mismo y de saber quién soy yo y aceptarme como soy, o todas ese tipo de cosas. Pero la Biblia nos muestra que la mejor forma de conocernos a nosotros mismos es primero conocer a Dios. Porque al conocer la naturaleza y la realidad de Dios, nosotros sabemos quiénes seremos nosotros. Voy a darle 2 ejemplos. Vayamos en nuestras Biblias a Isaías capítulo 6. Tal vez ya algunos sabrán hacia dónde me dirijo. Isaías capítulo 6. En el contexto sabemos que es el llamamiento que Dios le hace a Isaías. Isaías dice en el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y vean lo que dice Isaías, entrémonos en el verso 5. Entonces dije,
ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías tiene una visión de Dios y él llega a un conocimiento que no había tenido anteriormente de Dios. Y al él tener ese conocimiento de Dios, ¿qué fue lo primero que vio? Lo que él era. ¿Qué fue lo que dijo de sí mismo? Ay de mí, que soy inmundo de labios y que vivo en un pueblo de labios inmundos. Lo primero que Isaías vio cuando él se acercó a Dios fue su maldad, su pecaminosidad. Y vemos por la gracia de Dios, después un ángel baja con un carbón encendido y le toca los labios y le purifica los labios. Y sabemos que esa es la obra que hay en Cristo Jesús. Pero al acercarse Isaías a Dios, vio lo que él era. Otro ejemplo está en Lucas 5:8. Vamos a Lucas 5:8. Esto de Lucas es la pesca milagrosa, cuando habían pasado toda la noche y no habían podido pescar nada, y llegando a la orilla, Jesús le dice a Pedro, le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. En el verso 5 del capítulo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y vean lo que dice el verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro llega a un conocimiento de Cristo que tal vez no tenía antes. Ese poder milagroso de Cristo, que habían pasado toda la noche sin pescar nada, y llega ahora y simplemente las palabras de Cristo que le dicen, vaya, boguen mar adentro, echen la red de nuevo y van a pescar, y ciertamente lo hace, y así sucede. Pedro reconoce la majestad y el poder de Cristo, nuestro Dios, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Vio la majestad del Señor y vio la pecaminosidad que él tenía. Entonces, cuando nos exponemos al conocimiento de Dios, llegamos a conocernos más a nosotros mismos. Podemos ver esto de esta manera. Hay un cuarto que es un cuarto grande y es un cuarto oscuro, y en el centro hay una luz. Y si nosotros estamos en una orilla, conforme nos vamos acercando hacia la luz, vamos a ir descubriendo, antes estábamos en oscuridad y vamos a ir poco a poco descubriendo, la luz va a ir iluminando las partes en nuestro cuerpo, y mientras nos vamos acercando, me doy cuenta que ando los cordones desamarrados, entonces puedo amarrarlos, y me voy acercando y me doy cuenta de que tengo la camisa desajustada, me la ajusto, y me doy cuenta cada vez donde me voy acercando que esa camisa que tenía desajustada tiene manchas y tengo que limpiarlas. Es eso mismo, cuando nos vamos acercando hacia Dios, venimos de la oscuridad, de las tinieblas del pecado, y conforme nos vamos acercando y conociendo más a Dios, vamos viendo en nosotros mismos todo lo que está mal y debemos de corregir. Cuando nos acercamos más al conocimiento de Dios, vemos lo que nosotros somos, y por la gracia de Dios podemos corregirlo. El conocer a Dios nos lleva a agradarle a Él realmente, porque por un lado está amarrado a lo que acabamos de ver. Cuando no conocemos a Dios, vivimos en las tinieblas y puede que estemos en un desconocimiento de lo que Él le agrada, lo que no le agrada, pero conforme nos vamos acercando, vamos viendo a nosotros mismos, nos vamos conociendo cómo somos, y también podremos optar por agradarle a Él. Y de hecho eso es lo que Dios dice que le agrada a Él. Vayamos a Jeremías capítulo 9.
Jeremías 9, versos 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay una cosa que Dios desea de nosotros es que le conozcamos a Él. Si hay una cosa que le agrada a Dios es que nosotros profundicemos en el conocimiento de la grandeza de Él. Dice, alábese en eso el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. Y como Jaime antes mencionaba, el conocimiento del Señor, de Dios, es tan vasto que nunca vamos a llegar a tener una comprensión absoluta. No hay una sola persona debajo de este techo que pueda decir, yo conozco al Señor completamente. Por más edad que tenga, por más estudio y tiempo que haya pasado en las páginas de la Sagrada Escritura, no hay una persona que diga, yo tengo un conocimiento absoluto de Dios. Entonces, cuando viene Dios a través de Jeremías y dice, si hay una cosa que a mí me agrada es que me entiendan y me conozcan, es que, hermanos, podemos gastar toda nuestra vida en esta tierra en conocer y entender a Dios y nunca vamos a terminar. Entonces, no es que yo voy a llegar y se me va a acabar el conocimiento de Dios. Hay que profundizar más y hay que profundizar más. En eso agradamos a Dios. Tenemos entonces, por así decirlo, los métodos que tenemos para agradar a Dios, porque nuevamente, al conocer a Dios, y eso me lleva a otro más, al conocer a Dios, nos lleva a actuar piadosamente. Si tenemos un conocimiento de Dios, si vamos profundizando cada vez en el conocimiento de Dios, vamos a saber cómo actuar y vamos a saber cómo no actuar. Vamos a tener un conocimiento, una práctica, una vida piadosa. Daniel, tal vez si quieren no lo busque, Daniel 11:32, hay una frase de ese versículo que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si nosotros tenemos un conocimiento del Señor, sabremos cómo actuar, nos esforzamos y vamos a actuar de la manera que Dios le agrada. El conocimiento de Dios, entonces, es sumamente importante, es vital, hermanos. Entonces creo que por lo menos aquí vamos entrando a la justificación de la necesidad que tenemos de esta serie de estudios bíblicos que vamos a tener las próximas semanas. Antes de concluir, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí, Oscar?
Amén. Sí. Ujú. Sí. Ahí que la próxima semana vamos a profundizar un poco más en esto de cómo conocer a Dios, de la importancia, también algunas de las cosas que mencionó Oscar sobre la diferencia entre simplemente tener un conocimiento teórico a una vivencia de ese conocimiento. Entonces vamos a estar por ahí entrando en esos temas, si Dios quiere, la próxima semana. Quiero terminar con que podamos hacer una lectura. Es un poco extensa, pero quiero que la hagamos. De lo que vamos a leer a continuación, lo voy a ir pasando ahí, es el inicio que el famoso predicador Carlos Spurgeon dio en una mañana en 1855 en su iglesia. Pero cada palabra que dice ahí, yo quisiera mencionarla, porque es importante que con esto nos deje introducidos un poco más al estudio de nuestro Dios. Entonces, leamos. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristianismo es la deidad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararnos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que he aquí soy sabio. Pero cuando nos damos cuenta con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como el pollino salvaje y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Más bien, el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado, y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción, y la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como al levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes a considerar dicho tema esta mañana, y yo invito a los presentes a considerar dicho tema las próximas semanas. Pongámonos en pie, vamos a orar y terminamos así esta sección y después vamos a continuar. Gracias, Padre, porque en tu palabra está el conocimiento tuyo, Señor. Y hoy realmente lo que hemos sido es
confrontados, Señor, con una realidad del desconocimiento que hay de ti, no solamente a nivel mundial, sino también en la iglesia, Señor. Y pido que en esta mañana podamos tener nuestras mentes y prepararnos más y más cada día, no solamente los domingos cuando venimos acá, sino cada día, Señor, centrarnos en el conocimiento tuyo. Que podamos, Señor, entrar en intimidad contigo para conocerte y ser conocidos por ti. Señor, que tú ilumines nuestra vida con tu luz, que nos acompañes en el resto de este culto en esta mañana, Señor, y que seas grandemente glorificado en todo. En Cristo Jesús, amén y amén.